tal, jóvenes? El día de hoy vamos a estudiar vectores, sí. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso teórico que nos permita ir recordando un poco de lo que era vectores, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Un vector, ustedes saben que es un segmento de recta dirigido. ¿Qué significa eso? O sea, básicamente es un pedazo de recta, y esa recta lo que le caracteriza o lo que le diferencia de una recta cualquiera es que apunta hacia algún lado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, digamos que aquí yo tengo un bloquecito al cual yo le aplico una fuerza. Entonces, miren, no es lo mismo que yo le aplique una fuerza en este sentido a que yo le aplique una fuerza en este sentido. Puede que por ejemplo, las fuerzas de que sea 50 newtons aquí, 50 newtons acá, en magnitud, ojo, son iguales, pero el efecto es diferente. Ya, entonces, un vector es un segmento dirigido de recta que tiene o apunta hacia algún lado. ¿Ya? Entonces, la notación normal de los vectores, recuerden que por lo general se utilizan letras mayúsculas, ¿sí? Acompañadas de una flecha encima, ¿ya? Pero bueno, hay excepciones como el caso de la posición. Ustedes saben que la posición es una letra minúscula, la velocidad igual, entonces hay excepciones en la mecánica newtoniana. Pero por lo general, los vectores se representan con letras mayúsculas. Entonces, es súper importante que nosotros recordemos cómo era la descomposición, ¿sí? Entonces, yo que sé, voy a tener un vector en un plano XY. Este es un vector A, le voy a llamar A. Entonces, yo digo que este vector tiene o forma un ángulo θ con el eje X positivo. Entonces, yo recuerdo y digo, a ver, θ se le conocía como un ángulo polar. ¿Qué es un ángulo polar? Es el ángulo que forma el eje X con el vector, ¿no? Puede valer cualquier valor. Entonces, tenemos eso. Un vector, si ustedes se acuerdan por el método del polígono, en este caso, antes de eso, yo le voy a buscar las proyecciones. Miren, este vector de acá abajo se llamaría AX. ¿Cómo se le ha proyectado en X? Este vector, ¿cómo se llama? AY. Entonces, por el método del polígono, ¿yo qué digo? Que el vector A, ¿sí? El vector A es igual a la suma vectorial de X y AY. Ahora, ¿de dónde es? Obviamente tiene sus unidades, ¿no? Pero en este caso no le voy a poner. Bueno, pongámosle U. No es unitario por si acaso. Entonces, un concepto que también nosotros debemos recordar es el famoso vector unitario. Un vector unitario es un vector adimensional que te dice hacia dónde apunta o que contiene la información de la dirección del vector. Entonces, por ejemplo, el unitario de A, ¿cómo se le determina? De esta forma. El vector dividido para el módulo. ¿Sí? En este caso vamos a topar el tema de los vectores unitarios normalizados, por ejemplo. Miren, si yo digo AX, ¿a qué sería igual? Sería igual al módulo, despejando, ¿no? Por el unitario de AX, por ejemplo. AY, ¿a qué sería igual? Sería el módulo por el unitario de AY. Entonces, por ahí unas personas se reunieron y dijeron, miren, qué pereza estar escribiendo unitario de X, unitario de Y, si está en el espacio unitario de AZ, ¿no? Entonces lo que dijeron es que en vez de utilizar esta notación, al unitario que esté en X le van a llamar Y, y al unitario que esté en Y le van a llamar J, y en vectores en 3D al unitario que esté en K le van a llamar, y que digo en Z le van a llamar K. Entonces, estos son los famosos vectores unitarios normalizados. De tal forma que la suma vectorial del vector A sería AX en Y, o proyectado en Y, más AY en J, unidades. ¿Ya? Entonces, ahora, lo importante sería, por ejemplo, determinar cómo sacar el AX y el AY, ¿no es cierto? Para vectores siempre ustedes van a necesitar triángulos. Por lo general, un triángulo rectángulo. Entonces, miren, esto sería A, esto sería AY, esto sería AX, esto sería θ. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué digo? Me acuerdo, seno de θ es igual a cateto opuesto, sería AY sobre hipotenusa. Coseno de θ sería cateto adyacente sobre
hipotenusa. Entonces miren, por ejemplo, de aquí ¿qué me queda? El AY es igual al módulo por el seno de teta. El AX es igual al módulo por el coseno de teta. Entonces, si yo vuelvo a la fórmula de arriba, ¿qué me quedaría? Mi vector A sería A coseno de teta en I más A seno de teta en J. Las unidades que sean, ¿no? No le voy a poner unidades, de repente vayan a confundirse con el unitario. Solo le voy a dejar así. Ojo, un vector de ley tiene unidades, pero es por temas de pedagogía nada más. Ya, miren, ya tengo al vector A, ¿no es cierto?, en función de sus componentes rectangulares. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero calcular el unitario de A. El vector unitario de A habíamos dicho que es el vector dividido para el módulo. Entonces, miren lo que me queda. Observo que se va, ¿no? Miren, el unitario no tiene nada que ver con el módulo. Solamente lo que le interesa es el ángulo, en este caso el ángulo polar, por ejemplo. Miren, yo ya tengo el vector unitario de A, ¿sí? Las características del vector unitario es, por ejemplo, que su módulo siempre es 1, porque es un unitario. Miren, el módulo es 1. Entonces, si yo saco el módulo, por si acaso no se acuerden, miren, por Pitágoras yo digo que A cuadrado es igual a X al cuadrado más a Y cuadrado. De esta forma yo saco el módulo del vector. ¿Qué es el módulo del vector? Es el porte del vector, o sea, qué tamaño tiene el vector. Entonces yo digo, unitario al cuadrado es igual coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. El unitario, como es 1, 1 al cuadrado es 1, ¿no? Entonces miren, aquí aparece una identidad trigonométrica. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, ¿esto para qué me serviría? Por ejemplo, si alguna vez yo quisiera, una manera de mostrar esta definición sería de esta forma, ¿no? Por ejemplo. También lo que vamos a estudiar es los ángulos directores, ¿sí? Básicamente voy a hacer un resumen de vectores en el plano, porque vectores en el espacio no se trabaja mucho y puede ser causal de un segundo video mejor. Entonces voy a enfocarme netamente en vectores en el plano. Entonces otra vez, miren, tengo mi vector A, voy a llamar este ángulo alfa y este le voy a llamar ángulo beta. Entonces miren, esto va a ser mi AY, AX, AY y AX. Entonces miren, por ejemplo, si yo saco el seno o el coseno de alfa, esto es igual a X sobre A. Si yo saco el coseno de beta, eso es igual a Y sobre A. Si yo despejo, me queda que AX es igual a A por el coseno de alfa, a Y sería igual a A por el seno de beta, el coseno de beta, perdón. ¿Por qué se llaman cosenos directores? Porque estoy sacando cosenos. Si es que quieren pueden sacar los senos directores, que no hay problema. Entonces, haciendo lo mismo de hace un rato, me queda que, por ejemplo, el vector A es igual a A coseno de alfa en I más A coseno de beta en J, unidades, el unitario de A en este caso, por ejemplo, sería coseno de alfa en I más coseno de beta en J, por ejemplo, y también puede decir que 1 es igual a coseno de alfa al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo mismo, solamente que ahora estoy trabajando con los ángulos directores. Tal vez se pregunten y digan, o quizás en nivelación les haya confundido un poco cómo es que se grafican los famosos ángulos directores, ¿no? Entonces les voy a parafrasear la definición que está en los libros, y dice que los ángulos directores son aquellos ángulos que forma el vector con los ejes positivos de X y de Y. Entonces, miren, voy a ver los casos posibles. Entonces es posible que aquí tenga un vector A, es posible que acá tenga un vector A, para acá un vector A y para acá un vector A. ¿Ya? Entonces, alfa es el ángulo director que se denota o está relacionado con el eje X. Entonces, el eje X positivo, alfa. Esto sería beta.
esto sería beta, esto sería alfa. Ojo, alfa y beta no pueden ser mayores de 180 grados por si acaso. Entonces miren, esto sería beta. ¿Qué pasaría si es que yo digo que esto es alfa? Ya me pasé de 180, entonces no puede ser ese alfa. Alfa sería este. Y acá igual esto sería alfa y esto sería beta. Entonces de esa forma ustedes pueden graficar los ángulos directores. En el espacio se trabaja de una manera similar, ¿no? O sea, alfa, beta y gamma, en este caso gamma para z, no pueden ser mayores de 180 grados, ni tampoco son ángulos negativos por si acaso. Listo. Dicho eso, tenemos una noción bastante general de cómo es la famosa descomposición de los vectores. Y ahora vamos a hacer los productos principales, ¿no? Que es el producto punto y el producto cruz. El producto punto o producto escalar es un producto entre dos vectores. Bueno, puede ser entre dos o más, no solo que toca hacer de dos en dos. En los cuales la respuesta me da un escalar, es decir, me da un número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo a x, a y, a z. Este sería mi vector A. Mi vector B sería igual a bx, by y bz. No les voy a hacer la demostración, solo les voy a decir cómo era. Era mi x con x, entonces es ax, bx. Ay con by, ay con by. Az, bz, az, bz. ¿Ya? Si ustedes se fijan, no hay unitario ni nada, ¿no? En cambio, el producto cruz, yo debo hacer una matriz, ¿sí? Entonces, el producto cruz, por ejemplo, no es, ojo aquí, no es lo mismo hacer A cruz B que B cruz A, por si acaso, no es conmutativo. Entonces, eso deben tener cuidado. El producto cruz entre dos vectores me da un tercer vector. Las características de este vector es, por ejemplo, que digamos que ustedes tienen el vector A aquí y el vector B acá. El vector C como resultado les da un vector perpendicular a ese plano, o sea, esto es 90, esto es 90, esto sería C, que puede, según por la regla de la mano derecha, puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Influye mucho cómo se haga el producto cruz, ¿no? Por si acaso, regla, por aquí voy a anotar regla de la mano derecha. Recuerden que esto es un resumen, es un flashazo porque se supone que esto ya estudiamos. Entonces, eso, si ustedes quieren recordar cómo se hacía el producto cruz, bueno, ya vamos a hacer unos ejercicios, pero hay una explicación detallada igual en el canal, la cual pueden ustedes buscar de forma sencilla. Listo, dicho eso, vamos a hacer los ejercicios que plantea la hoja de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio número 1. Es bueno empezar con uno fácil para abrigar la cabeza a los tiempos. Entonces, este dice, determina el ángulo entre dos vectores de 10 y 15 unidades de longitud cuya resultante, dice, tiene 20 unidades de longitud y tiene 12 unidades de longitud. Dibuje la figura apropiada. Miren, fácil. Si ustedes gustan, voy a dibujar un vector acá cuya magnitud sea 15 unidades. Este va a ser mi piso. O sea, libre albedrío. Yo puedo poner mi vector como yo quiera. Entonces esto va a valer 15 unidades. Verán que no estoy poniendo flecha ni nada. Entonces si quieren llamémosle vector allá. Que en magnitud sea 15. Dice, la resultante, o sea la suma, tiene que valer 20. Es del primer caso. Entonces miren, ¿qué significa eso? Que si yo le pongo acá mi vector B, esta resultante, o sea mi vector de verde, tiene que ser más grande que los otros vectores, ¿no? Por si acaso sería B y este por ejemplo sería mi vector C. Entonces, a ver, no le voy a poner nombres, solo voy a trabajar como que fuera a ser triángulos. Entonces esto sería
15, esto sería 10, esto sería 20. ¿Tiene sentido el gráfico? Sí, sí tiene sentido. Entonces, por ejemplo, miren, yo por ley de senos, como yo tengo definido mi triángulo, yo puedo utilizar ley de senos, o si ustedes quieren ley de cosenos, como les agrade. Entonces, por ejemplo, miren, voy a calcular este ángulo 1. El ángulo 2 y tal vez, sí, en un ángulo 3 también. Entonces voy a utilizar la ley de cosenos, por ejemplo. ¿Cuál es el ángulo que más me interesa a mí? El ángulo 3. Entonces yo digo, 20 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 por 15 por 10 por el coseno de el ángulo 3. Entonces veamos cuánto sale. 20 al cuadrado menos 15 al cuadrado menos 100 dividido para 30 por 10 ship coseno. Me sale 104,47 grados. Miren, el ángulo 3 es 104,47 grados. ¿Esa es la respuesta? No, no es la respuesta. Recuerden que para medir el ángulo entre dos vectores lo que hay que hacer es que ambos vectores, por ejemplo, voy a usar los mismos colores. Ambos vectores tienen que salir del mismo origen, eso debe estar súper claro. Entonces miren, acá por ejemplo tengo mi vector A, acá tengo mi vector B, entonces el ángulo realmente el que yo estoy buscando sería este. Ya, entonces este ángulo sería el suplemento, menos 180. Entonces este ángulo de aquí es 75,52 grados. Ojo, muchos estudiantes hubiesen escogido este, pero no. El de acá es este es del famoso 104,47, pero lo que ustedes necesitan es el de 75. Listo. Ahora vamos a hacer el literal B. Entonces, ¿yo qué observo? Yo veo que la resultante tiene que ser menor a uno de los lados originales, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo sería? Digamos que este es, otra vez, este sería 15. Entonces, el otro tiene 10 unidades y la resultante tiene 12. Entonces, miren, esto debería ser 10 y esto de aquí debería ser 12. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. ¿Qué pasa si le hago similar al de hace un rato? No me va a dar la respuesta porque el ángulo sería mayor de 90 grados, ¿no? Entonces, miren, esa sería básicamente la gráfica correcta. Entonces, por ejemplo, si ustedes gustan, yo voy a calcular el ángulo 1 otra vez con cosenos. 12 al cuadrado es igual 10 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 10 por 15 por el coseno de 1. Entonces 144 menos 100 menos 15 al cuadrado dividido para miren, me sale 52,89 grados. ¿Ese es el ángulo que necesito? No. Otra vez vuelvo y repito, para medir el ángulo entre dos vectores, ustedes tienen que hacer que los dos vectores tienen que salir del mismo origen. Entonces miren, o sea, por paralelas, ¿no? Es como que esto es 10, esto también es 10. Lo que yo calculé es de este ángulo 1, pero lo que yo necesito es de este de aquí, ángulo 2. Entonces, por ejemplo, el ángulo 2 sería lo mismo, pero restado 180, entonces sería 127,1 grados. Dando esa como respuesta, ¿no? Vaya, sí coincide. De hecho sale 127,19, pero debería ponerse 127,11, pero bueno, el tema de decimales no le vamos a parar mucho asunto. Listo. Vamos a ver qué más tenemos. Por lo general son bastante simples, ¿no? Entonces, vamos a hacer este problema. Vamos a hacer el número 3, ¿ya? Veamos qué dice el ejercicio número 3. Dice,
El vector resultante de dos vectores tiene 10 unidades de longitud y hace un ángulo de 35 con uno de los vectores componentes, el cual tiene 12 unidades de longitud. Encuentre la magnitud del otro vector y el ángulo entre ellos. De nuevo, ¿qué les parece si yo digo que este vale 12? ¿Ya? El resultante tiene 10 de nuevo, el resultante más o menos estaría por acá. Este sería mi vector resultante. Entonces el otro lado básicamente estaría más o menos por aquí, ¿no? ¿Y qué de dato me da? Me dice, el ángulo entre el 10 y el 12 es 35 grados. Bacán, este es 35 grados. Ya, entonces, ¿qué puedo utilizar? Cosenos, ¿no? Por ejemplo, miren, x al cuadrado es igual 10 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 por 10 por 12 por el coseno de 35. Vean cuánto sale 10 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 por 10 por 12 por el coseno de 35 raíz 6,88, miren, ¿ya? Tengo la magnitud 6,88 unidades. Me dice encuentre el ángulo entre ellos. O sea, básicamente vuelvo y repito. Lo que me estaría preguntando es este ángulo de aquí. ¿Sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, calcular este ángulo de acá, que le voy a llamar 2, con ley de senos, por ejemplo. Seno de 2 es a 10, como el seno de 35 es a 6,88. Entonces, calculemos el ángulo 2. Seno de 35 dividido por 6,88 por 10, shift seno. 56,47, miren. 56,47 grados. Sería este el ángulo 2 que saqué. Lo que necesito es del suplemento, entonces la respuesta, en este caso por ejemplo llamémosle ángulo 3, la respuesta sería 180 menos 56,47. Esto me da 123,52 y listo. Pare de contar. Listo, veamos qué más hay. Ya, este está chévere. Es algo medio novedoso, o sea, no es difícil, pero tampoco es... Hay que saber algunas cosas. Miren, dice, determina la distancia entre los puntos P1 y P2. Escribir también la ecuación de la recta, dice. La distancia, por ejemplo, verán, digamos que yo tengo un vector A para acá y yo tengo un vector B para acá. La distancia sería el módulo de este vector C, ¿no es cierto? Entonces yo digo que C es igual a menos B. Si nosotros nos acordamos un poco de prepo, esto sería el vector posición relativa. O sea, tengo que sacar el módulo del vector posición relativa. ¿Cómo sacaría? Por ejemplo, voy restando. P2 menos P1 sería menos 7i, 6 menos 5 más j, 12 más 7, 19, 19k. ¿Qué? Unidades. De aquí el módulo es lo que me interesa. ¿Cómo saco el módulo de un vector en 3 dimensiones? Cada componente al cuadrado. Y de ahí saco la raíz. ¿Ya? Entonces, 7 al cuadrado más 1 más 19 al cuadrado, raíz. Me da 20,27 unidades. Listo, ya tengo la distancia entre los dos vectores, ¿no? A ver, aquí en mi gráfica creo que seré prudente y le pondré flechas. Sí, más que nada por formalidad y buena escritura. Ahora, lo que yo debo acordarme básicamente es cómo o cuál era la ecuación de la recta. De hecho, es una fórmula en la que ustedes tienen que ir reemplazando solo valores. Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, x menos x1 sobre x2 menos x1 es igual a y menos y1 sobre y2 menos y1. Esto es igual a z menos z1 sobre z2 menos z1. ¿Cuáles serían los puntos? Solamente voy reemplazando, ¿no es cierto? Sería x menos x1. Sería x menos 4 sobre x2 menos x1. Sería menos 3, menos 4, menos 7.
y, ¿cuál sería el y1? Sería y menos 5 sobre, sería 6 menos 5, ¿no? Que me da 1. Esto es igual al z menos z1. ¿Cuánto es del famoso z1? 7. Entonces sería z más 7 sobre 12 más 7, que me da 19, ¿no? Entonces listo, eso es todo. Alguien me dice, profe, pero está al revés acá. O sea, si es que quieres, podemos hacerle un cambio aquí de signo, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que es 4 menos x sobre 7. Eso ya es álgebra. Y menos 5 y acá z más 7 sobre 19. Solamente es álgebra básica de colegio. Y ya. Ahí está este ejercicio. Listo. Ahora vamos a hacer unos más elegantes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esta demostración. Veamos cómo nos va. Dice, demuestra que si dos vectores tienen la misma magnitud b y forman un ángulo θ, su suma tiene una magnitud de tanto y su diferencia una magnitud de tanto. A ver, si logro demostrar la suma, la diferencia es implícita. Entonces cojamos uno. ¿Qué les parece si es que yo hago la suma? Y como tarea para ustedes en clase sería el tema de la resta, ¿no? Entonces, tengo dos vectores de la misma magnitud. Por ejemplo, tengo un vector A que sería igual a x en y más a y en j más a z en k. Tengo un vector B que sería bx en y más by en j más bz en k. Ya, entonces estoy relacionando el ángulo. O sea, hagan cuenta que por ejemplo este sería mi vector A o B y este sería mi vector A y forman un ángulo. Ojo, a veces la gente piensa que es el ángulo de 60. No, no es el ángulo de 60. Puede que sí, como puede que no. Puede ser un ángulo el que ustedes quieran, es un ángulo cualquiera. Entonces, por ejemplo, la suma dice, me pide que sume, me dice, vea, ¿sabe qué quiero que sume? A más B. Esto va a ser igual a C, ¿no? Bueno, aquí le pone C, yo le voy a poner C. Esto va a ser igual a X más BX en Y. Esto va a ser AY más BY en J. Y AZ más BZ en K. Listo. Me está pidiendo magnitud. Ya, bacán, saquemos magnitud. Entonces C al cuadrado es igual cada componente al cuadrado. AX más BX todo eso al cuadrado. AY más BY todo eso al cuadrado. AZ más BZ todo eso al cuadrado. Y listo. Entonces me toca desarrollar. Sí, miren, C cuadrado es igual. Un binomio al cuadrado, el primero al cuadrado. El doble producto del primero por el segundo más del segundo al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más del segundo al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Y más del segundo al cuadrado. Y alguien dice, chuta, eso no se parece a nada a lo que estoy haciendo arriba, ¿no es cierto? Ya, bacán. Ahora debo relacionar o debo buscar la forma en yo relacionar el ángulo con todo este chorizo de ecuación que tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo saco el ángulo entre dos vectores? Me acuerdo que yo podía utilizar el famoso producto punto. Entonces, miren, el coseno de θ sería el producto punto de A con B sobre los módulos, ¿sí? O algo más fácil, yo sé que el producto punto entre dos vectores A y B es igual a los módulos. ¿Por qué? Por el coseno del ángulo. Esa es la definición general, ¿no es cierto? Se supone que estos vectores tienen la misma magnitud. ¿Y qué magnitud tienen? Tienen magnitud B, ¿no es cierto? Entonces esto sería B por el coseno de θ. O lo que es lo mismo, B cuadrado por el coseno de θ. ¿Ya?
Ahora, en este caso, por ejemplo, A en magnitud, ¿cuánto vale? B. Y eso sería igual a ¿qué? O bueno, B cuadrado sería AX al cuadrado más BX más BY, perdón, aquí sería AY al cuadrado más AZ al cuadrado. La magnitud del vector B sería B cuadrado es igual a BX al cuadrado más BY al cuadrado más BZ al cuadrado. Entonces miren, acá, ¿qué es lo que me toca hacer? Me toca asociar, miren. Tengo la X, tengo la Y, tengo la Z. Entre esos tres, ¿a qué es igual? A B cuadrado. Entonces miren, C cuadrado es igual. B cuadrado más. El BX cuadrado, el BY cuadrado y el BZ cuadrado, ¿cuánto vale? B cuadrado también. ¿Sí? Entonces, me queda eso, ¿no? Esto sería más 2 por AX BX más AY BY más AZ BZ. Ahora, si yo hago el producto punto a la antigüita, ¿a qué sería igual? El producto punto de A y B. Si uno quiera miembro a miembro, AX BX más AY BY más AZ BZ, ¿no es cierto? Y eso es igual B cuadrado por el coseno de teta. Entonces, esto, lo de verde, puedes reemplazar por lo que está ahí de negro. Y miren lo que me queda. C cuadrado es igual a 2B cuadrado más 2B cuadrado coseno de teta. Sacando factor común, me quedaría 2B cuadrado es igual, bueno, por 1 más coseno de teta. Y ya, a ver, para que no se haga mucho champús, voy a escribirle esto aquí. Miren, C cuadrado es igual 2B cuadrado por 1 más el coseno de teta. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo observo la respuesta de arriba, digo, chuta, pero eso no se parece en nada, ¿no? Yo me acuerdo que el coseno del ángulo medio es igual a ¿qué? A la raíz de 1 más coseno de teta sobre 2, me parece. Creo que sí, ¿no? Bueno, espero no equivocar. Entonces, miren, voy a despejar de aquí 1 más coseno de teta es igual a 2 por el coseno cuadrado de teta medios. Entonces esto cojo y le pongo aquí y me queda que C cuadrado es igual. A ver, esto sería 4B cuadrado coseno cuadrado de teta medios. Si yo saco raíz, sería C es igual a 2B coseno de teta medios. Dándome como resultado esa respuesta. Esperemos que sea. Sí, 2B coseno de teta medios. Ahí está. Y entonces, por ejemplo, para la resta sería lo mismo, solamente que hay que restar, ¿no? O sea, voy a tener con un ángulo negativo, entonces, ¿qué digo? Voy a tener por ahí un signo negativo y el seno de ángulo medio era 1 menos coseno teta medios, por ejemplo. Entonces ya está ahí la respuesta. Y ya no hay que hacer más que eso. Eso sería todo con respecto de este ejercicio. Listo. Veamos qué más hay. Vamos a ver más demostraciones. Este está chévere. Veamos qué dice. Uy. Dice, demuestre vectorialmente que el ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Dice. Y esto va a estar relaja. Para hacer esto, lo que he hecho es... Bueno, ya hice un dibujo, ¿no? Entonces lo que quiero demostrar es que este ángulo de aquí es de 90 grados. ¿Cómo se demostraría eso? O sea, ojo, cuando ustedes tengan que hacer demostraciones vectoriales, lo importante es aplicar lo que se conoce y que ya se conoce. Producto punto, producto cruz, por ahí una suma de vectores y todo eso. Entonces,
si yo me pongo a hacer producto cruz, me demoro eternidad. Entonces, ¿qué les parece si para este tema yo voy a utilizar producto punto? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tengo este vector. Este vector yo le voy a llamar, sería BA, ¿no? BA. Y este vector sería BC. Si es que es cierto lo que dice el teorema, o sea, o demuestre vectorialmente que el ángulo es de 90, el producto punto entre dos vectores perpendiculares, ¿cuánto es? 0. Si yo logro llegar a eso, estamos hechos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Yo primero tengo que buscar los vectores, ¿no? Si no, ¿cómo hago el producto? Entonces vamos con el primero. Vamos a calcular el vector BA. El vector BA básicamente sería el vector A, ¿sí? Menos el vector B. ¿Cómo me dicen, vea, profe, ¿y cómo es que hace eso? Facilito. Método del polígono. O vector posición relativa, depende cómo ustedes se acomoden. Entonces aquí mi vector A, ¿qué es igual? Mi vector A sería menos RI, ¿no es cierto? Recuerden que es una semicircunferencia de radio R. Mi vector B, ¿a qué sería igual? Sería R coseno de teta en I más R seno de teta en J. Entonces el vector BA sería A menos B, sería menos RI menos R coseno de teta en I menos R seno de teta en J. ¿Sí? Entonces, bueno, si quieren, hacemos la formalidad de sacar factor común, esto sería menos R por 1 más coseno de teta menos R por el seno de teta. Y listo, miren, ya tengo el vector BA. Ahora lo que necesito es el vector BC, ¿no? ¿Cómo saco BC? El vector BC básicamente sería el vector C menos el vector B. El vector C en este caso sería fácil, sería RI. Menos el vector B que ya tenía vectorizado antes, sería menos R coseno de teta en I menos R seno de teta en J. De tal forma que BC sería igual a R por 1 menos coseno de teta en I menos R seno de teta en J. Ya. Si yo hago el producto punto entre estos vectores y me da 0, estamos hechos. Si es que no me da 0, ya nada. Algo está mal o no se puede demostrar, cosa que no creo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer BA, producto punto BC. Y con I sería R, negativo, ¿no? Menos R cuadrado, 1 menos coseno cuadrado de teta. Me queda una diferencia de cuadrados. Menos y menos más sería R cuadrado, seno cuadrado de teta. ¿Sí? Se supone que esto tiene que dar 0. Miren, el R se va, me queda menos 1 más coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 0. Por identidades trigonométricas, seno más coseno cuadrado era 1, ¿no? Entonces menos 1 y más 1 es igual a 0, demostrado. Ya parezco matemático. 0 es igual a 0. ¿Qué significa que este 0 sea igual a 0? Significa que en efecto, ojo, partimos de la hipótesis de que el producto punto era igual a 0, entonces significa que sí, efectivamente, vectorialmente demostrado queda que el ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. De esta forma es como se debería hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con este problema.
Listo, vamos a ver otro problema. A ver, más demostraciones. Usualmente las demostraciones es donde a veces hay inconvenientes, entonces voy a enfocarme directamente en las demostraciones. Esto no se les va a tomar en un examen, pero si alguien domina vectores, se supone que estaría en la capacidad de hacer esto. Dice, si la suma vectorial de ABC es igual a 0, demuestre que pasa eso. Miren, hay varias maneras, ¿no? Por ejemplo, hay algunos maestros que hacen este ejercicio de una forma gráfica. En lo personal no me agrada la forma gráfica, me gusta más el tema algébrico. Por lo siguiente, miren. Dice que A más B más C es igual a 0. Veamos mi respuesta. Yo necesito que aparezca un A cruz B, ¿no? Entonces miren, ¿qué les parece si yo multiplico a todo más por cruz B? A todos. ¿Ya? A toditos. Si se fijan, a todos les multipliqué. El producto cruz de dos vectores iguales es 0, ¿no? Entonces miren, me queda que A cruz B es igual a menos C cruz B. O lo que es lo mismo, A cruz B es igual a ¿qué? A B cruz C. Es lo mismo pero con signo cambiado. Recuerden que el producto cruz no es conmutativo. Entonces miren, yo ya tengo esta primera igualdad. Como es una doble igualdad, ¿qué me hace falta? Me hace falta un C cruz A, ¿sí o no? Ya otra vez. A más B más C es igual a 0 vector. Necesito multiplicarle por A, ¿no? Por el vector A cruz. Entonces miren, me queda esto. O sea, tengo que hacer que aparezca lo que necesito. Obviamente la parte gráfica también es más fácil todavía, pero en lo personal me agrada de esta forma. Entonces, a ver, esto sería 0. Miren lo que me queda. Que C cruz A despejando es lo mismo que tener A cruz B. Alguien dice, ¿y el signo? Otra vez. Voy a poner aquí A cruz B, por ejemplo, es igual a menos B cruz A. Sí, por si acaso. Este es el signo menos, por eso es que aparece en el despeje, por eso es que a veces le cambio el signo. Entonces miren, o sea, me queda esta doble comparación de este con este. Entonces yo concluyo que A cruz B es igual a B cruz C y esto es igual a A cruz B, a C cruz A, perdón. Y listo. Eso es la forma en la que en lo personal a mí me agrada hacer la demostración. De gráficamente, ¿qué es lo que suelen hacer? Es fácil, ¿no? Lo que hacen es hacer una gráfica de los 3 puntos y luego calculan las áreas. Recuerden que las áreas, yo puedo aplicar el producto cruz cuando tengo dos vectores para sacar el área de un triángulo, ¿no? Por ejemplo. Porque como tengo 3 puntos, es obvio que me va a dar un triángulo. Listo. Vamos con uno más, tal vez como para acordarnos un poco esto de vectores en el espacio, que no hice el remember, pero nos puede ayudar bastante en algunas cosas. Dice, dado el vector A de magnitud 100 unidades con su ángulo director obtuso, determine las componentes rectangulares de A si se conoce, bueno, ahí me da eso. ¿Qué significa que sea obtuso? O sea, beta es mayor de 90 grados. Miren, ¿qué otro dato sé? El vector A tiene una magnitud de 100 unidades, ¿sí? Y algo más bacán me dice que AY es igual a XZ. Aquí lo que yo sugiero es siempre hacer dos triángulos, miren. Dos triángulos. Indiferentemente de cómo esté
el vector en el espacio y todo eso. Entonces el primer triángulo, este sería A, esto sería AY, esto sería AXZ, ¿sí? Miren, para que le vayan entendiendo, aquí está el y acá está lo que falta, XZ. Y el otro triángulo lo que va a tener es el que tiene aquí doble letra, miren. Entonces uno va a ser AX y otro va a ser AZ. Y ya, esos son los dos triángulos. Así es como se juega, miren. Si quieren voy a cambiarle, voy a decir que esto es A. Acá tengo un AXY. ¿Este cuál sería? AZ, porque ese me falta. El otro triángulo, ¿cómo me quedaría? Esto sería AXY, perdón. O sea, repito lo de acá. El uno sería AX, el otro sería Y. No importa cómo le pongas los catetos. Lo que importa es que definas bien la hipotenusa. Esto y esto de aquí. Eso nomás como consejo. Ya, entonces, de esta forma tú ni siquiera tienes que graficar vectores en 3D, ¿no? Yo sé que a veces es fregado graficar vectores del espacio en una hoja, o sea, en el plano, bien jodido. Pero de esta forma en la que estoy haciendo ahorita, que es la manera en la que yo enseño, al menos en nivelación, queda al pelo. A ver, esto voy a borrar solo porque temas de espacio, o sea, me estorba. Listo. Entonces, miren, ¿dónde está la Y? Aquí. AXZ, si son iguales, el ángulo ¿cuánto vale? 45. Miren, qué bacán. Entonces, por ejemplo, yo digo que AY es igual a 100 por el seno de, bueno, coseno da igual, coseno de 45. Entonces, miren, el AY es igual a 50 raíz de 2. El AXZ, ¿cuánto será? 50 raíz de 2. Voy acá, como ya tengo esto que es 50 raíz de 2, facilito, por ejemplo, miren, me da el unitario, ¿no es cierto? AXZ, ¿qué sería igual? Al módulo por el unitario. Entonces esto sería 50 raíz de 2 por 0,6i menos 0,8k. 0,6i menos 0,8k. Entonces esto sería 50 por 0,6 me da 30 raíz de 2 en i menos 40 raíz de 2 en k. Ahora, yo me acuerdo que mi vector A es igual a XZ. Les sugiero que vean mis videos de la demostración en 3D, ¿no? Más AY. Ahora, ¿qué signo, ojo, qué signo tendría mi AY? ¿Sí o no que me decía que es mayor de 90? Cuando eso pasa, el signo de la componente tiene que ser negativo. Entonces esto sería 30 raíz de 2 en I, le voy ordenando. Menos 50 raíz de 2 en J, menos 40 raíz de 2 en K, unidades. Voy a escribirle unidades para que no confundan con el unitario. Entonces voy a poner unidades. Y ya. Eso sería todo con respecto a la hoja de vectores. Bueno, si ustedes se percatan, se ha hecho un resumen bastante rápido, ¿no? O sea, el objetivo de esta hoja es que nosotros hagamos un repaso de tal forma que nosotros podamos acordarnos cosas como cómo hacer el producto punto, cómo hacer el producto cruz, cómo calcular el ángulo entre dos vectores, todo eso. Hemos hecho algunas demostraciones que me parecen bastante didácticas y básicamente es la aplicación de lo que ya se ha estudiado. En este caso, por ejemplo, lo que yo les recomiendo es que revisen, tengo videos sobre la descomposición de vectores en el espacio, que está bastante detallado, sí, está en la página del CAP, entonces les sugiero que vean eso. Si tal vez alguien tiene problemas en cómo hacer el producto cruz, también les sugiero que vean, ahí está cómo hacer. La sugerencia es que ustedes utilicen la matriz y que tengan cuidado en los signos, ¿no? Por ejemplo, recuerden que el producto punto es conmutativo, o sea, me da lo mismo hacer A punto B que B punto A, pero es súper diferente a que yo haga A cruz B que B cruz A. ¿Por qué?
Recuerden que el producto cruz está dominado por la regla de la mano derecha. Eso sería todo. Un gusto.